Ya están aquí. Buenas tardes, noches, ¿verdad? No sabemos ni qué. Esta hora de 7:30 no sabe uno si es tarde todavía o noche, pero estamos en la transición, hermanos. Qué bendición que estemos de nuevo para nuestro estudio de todos los jueves y les voy a pedir que oremos. Hay dos peticiones que quisiera pedirles. Janet, ¿verdad? Janet es nuestra hermana que está en recuperación, y nuestro hermano Gerardo, que tiene esta situación de cáncer. Hablaba con él ayer y me dice que el día 28 va a entrar ya al hospital para que probablemente el día 29 o 30 lo operen de su hombro, que tiene unos dolores ya bien fuertes. Le van a extirpar un tumor que tiene ahí. También le van a ver una cuestión de un tumor que también ya le salió en el pecho. Pero está muy animado. La verdad es que es impresionante hablar con Gerardo, porque a pesar de esta situación adversa de cáncer y de unos dolores muy fuertes, insoportables, que me estaba diciendo que debe de ser, la verdad es que hablas con un hombre lleno de gozo, lleno de certidumbre, y eso es de agradecerle al Señor, porque en medio de las pruebas Él tiene la certeza de la vida eterna. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar por el estudio y por nuestros amados hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. No tenemos, Señor, un motivo mayor que reunirnos en tu nombre, Señor. Reunirnos para escuchar tu palabra, para aprenderla, para aplicarla como iglesia, Señor. Pero también, Señor, estamos reunidos para orar e interceder por la vida de nuestro hermano Gerardo, Señor, de nuestro amado hermano Gerardo. Gracias, Señor, porque recordando, Señor, Andrea está bien, está muy bien, Señor. Gracias a ti te pedimos también, Señor, que siga su recuperación. Pero también, Señor, te pedimos por Gerardo, Señor, por esta situación que tú conoces. No podemos, Señor, llegar a ti contándote las cosas porque tú lo sabes todo, pero sí oramos, Señor, para poner nuestro corazón delante de ti humillado, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios soberano, que tú sabes lo que haces, Señor, que todo está en tus manos, y qué mejor, Señor, que esté en tus manos. Gracias, Señor, por la vida de Gerardo. Te pedimos, Dios, que en este proceso que tú estás permitiendo en su vida, sea perfeccionado su corazón para gloria y honra tuya, que en medio de esta circunstancia difícil, tú seas glorificado, Señor, que a través de tu Espíritu, Gerardo pueda entender en qué puede glorificarte, Señor, en medio de esta circunstancia tan complicada de cáncer, en medio de estas circunstancias tan complicadas, Señor, de los hospitales, Señor, que no reciben a la gente con normalidad. Pero por tu gracia, por tu disposición, por tu providencia, Gerardo va a poder entrar al hospital el 28, y te pedimos, Señor, que siendo tú misericordioso y tierno con Gerardo, Señor, extiendas tu gracia, misericordia, poder, Señor, que le des, Padre, Señor, ánimo para seguir adelante, y que tengas, Señor, en ti gozo, alegría y paz, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Gerardo. Como hablábamos ayer, Señor, si tú lo dispones, nos veremos pronto, lo veremos aquí, Señor, pero tú sabes cuándo va a ser eso, Señor. También oramos por Janet, por nuestra hermana Janet, que está en recuperación de esa operación que le hicieron. Señor, gracias porque va avanzando, y te queremos pedir, Señor, que en medio de esta convalecencia, de esta recuperación, de esta rehabilitación, Señor, ella tenga gozo, paz, alegría en su corazón, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están enlazados. Gracias por la vida de los hermanos que incluso se van a ver el estudio en algún momento de la noche, Señor, más adelante o en la semana. Pero, Padre, que cada uno de nosotros podamos profundizar en estas doctrinas fundamentales, en la confesión de fe de nuestra iglesia, Señor, para que teniendo esa unidad doctrinal, Señor, podamos ser útiles en tus manos, tener armonía entre nosotros, gozo, Señor, certeza de que, Señor, todo, Señor, en la mejor manera posible, conforme tú lo dispongas, podemos entender, Señor, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Eso es lo que estudiamos, Señor. No venimos
Señor, a descubrir cosas nuevas. Son cosas, Señor, que han estado ahí escritas, Señor, desde que tú escribiste este bendito libro, Señor. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis hermanos, qué bueno verlos después del tormentón que se soltó, pero ya estamos acá, y nuestros hermanos en casa pues bien tranquilitos, con su cafecito, con su concha. No, ya llegaron las conchas, aquí ya hay conchas, ya llegó los cocoles, al ratito le vamos a entrar, pero bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe, hermanos. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos profundizar en las doctrinas que estamos enseñando, y como orábamos, no es algo que estemos inventando, son enseñanzas que están en la palabra de Dios, son enseñanzas que el mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, inspirando a hombres justos, fieles, hombres que Él utilizó, escribieron para que la iglesia fuera normada, para que la iglesia fuera formada. Es muy necesario que profundicemos en estas doctrinas, que todos creamos en eso, pero como se los he dicho, no me crean a mí, estúdienlo, escudriñenlo, pregunten si tienen duda, pero no se queden con ninguna duda, porque es necesario que tengamos esa unidad doctrinal. Cuando tú tienes certeza de que estás en una iglesia que se está predicando la palabra, enseñando la palabra, y los fundamentos de la congregación son en base a la palabra de Dios, definitivamente creo que eso inspira mucho al corazón para seguir adelante. Problemas, hermanos, siempre va a haber en las iglesias, siempre va a haber en las iglesias, pero lo que nos va a mantener firmes es la doctrina, son los fundamentos de la iglesia. Si los fundamentos son fuertes, si la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia, podrán venir tempestades, podrán venir circunstancias difíciles, pero sin embargo la casa, la iglesia, la familia, tu fe permanecerá, prevalecerá. Eso es sumamente importante. Es más, mira, acompáñame por favor para que podamos refrescar nuestra memoria de esa enseñanza que dimos en el Sermón del Monte, ya hace algunos meses, años, incluso cuando pasamos por el Sermón del Monte. Pero ve en Mateo 7:24, por eso es bien importante la unidad doctrinal. Porque problemas va a haber, hermanos. Recuerden que iglesia perfecta de este lado del sol, como dice Eclesiastés, no la hay. No hay iglesia perfecta. La iglesia de Cristo aún tiene manchas, arrugas y cosas semejantes. Pero cuando estemos en gloria, cuando estemos ya glorificados delante de nuestro Señor Jesucristo, preparados para la eternidad, en ese momento la iglesia va a ser una iglesia perfecta, hermanos, y nos olvidamos de problemas. Pero de este lado del sol, hermanos, de este lado de la gloria, no somos una iglesia perfecta, no hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias maduras, y las iglesias maduras, hermanos, las podemos definir como aquellas que están cimentadas en la palabra de Dios, genuinamente cimentadas en la palabra de Dios. Y ve esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, después de dar el Sermón del Monte, de todas las enseñanzas, de toda la doctrina que le dio a esa gente en ese monte, en esas enseñanzas, en ese primer discurso de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Mateo. Fíjate cómo habla en el versículo 7 de Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículo 21. Perdóname, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y vaya que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en un orden incluso espiritual, en un orden considerando incluso el canon terminado, considerando que toda la palabra es inspirada por Dios, podríamos tomar esta frase o esta expresión de nuestro Señor Jesucristo como todas sus palabras, como toda la enseñanza de la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que ahí estaba hablando de las palabras que dijo en el Sermón del Monte, pero no pecamos, hermano, y no interpretaríamos mal si nosotros consideramos que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, es una enseñanza de Dios, y el Señor Jesucristo está diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ve el énfasis,
O sea, la doctrina, la enseñanza y aplica la doctrina, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Yo me acuerdo que cuando hablábamos del Sermón del Monte, de este pasaje, yo les preguntaba qué era la roca. Y muchos contestaron que nuestro Señor Jesucristo. En otros pasajes sí, pero en este pasaje, hermanos, no se refiere al Señor Jesucristo, sino se refiere ¿a qué? A sus palabras. ¿Sí ves eso? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca de la palabra de Cristo. Eso es sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Fundamento. Cuando la palabra de Cristo está como fundamento en la iglesia, cuando la palabra de Cristo está como fundamento en tu vida, cuando la palabra de Cristo está como fundamento en tu matrimonio, en tu trabajo, cuando la palabra de Cristo está como fundamento de tu ser, fíjate lo que dice en el versículo 25. Bueno, dice, lo comparará con un hombre prudente, o sea, hay prudencia, hay sabiduría. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Ve lo que está diciendo el Señor. O sea, este hombre prudente que escuchó la palabra de Cristo y hizo la palabra de Cristo, tiene problemas. ¿Lo ves? Tempestades, vientos. O sea, no es que no nos van a pegar ni el aire, hermano, no, o sea, nos va a pegar el aire. Hay una garantía de nuestro Señor. En este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Eso es definitivo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y no qué? Cayó. Consideremos esta enseñanza para la iglesia. Consideremos que si nosotros estamos firmes en la doctrina, en la palabra de Cristo, nosotros vamos a ser prudentes, y no porque nosotros lo digamos, sino que la misma palabra de Dios califica a la persona, a la iglesia, que escucha la palabra de Cristo y la hace, la guarda. Hay prudencia en esa iglesia, hay prudencia. Obviamente estamos hablando de todo ese público que escuchó el Sermón del Monte, pero que les dijo Jesús como culminación del Sermón del Monte, les dijo, todo lo que les acabo de decir, escúchenlo y hágalo. Y si lo escuchan y lo hacen, los compararé con un hombre prudente, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca de la palabra de Dios, y vinieron tempestades, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y aquí esto es bien importante, hermanos, lo que estamos enseñando es para que lo hagas. Lo que estamos enseñando, hermanos, de que te estoy pidiendo que incluso descargues la confesión de fe, no es para que nos la aprendamos de memoria. No es simple y sencillamente para que terminemos siendo teólogos y eclesiología y todas estas derivaciones de la teología sistemática. No, no es para eso, es para hacerlo. Lo que estamos nosotros estudiando de meses para acá es para aplicarlo en la iglesia. Porque, hermanos, lo podríamos conocer, pero si no lo hacemos, fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Pero cualquiera, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, y hay iglesias insensatas. Insensato en el griego, ya sabemos qué quiere decir, tonto. No hay peor tontería en una iglesia, hermanos, no hay peor, yo sé que no es una expresión fuerte, simple y sencillamente, así se puede interpretar esta palabra en el griego. No hay peor estupidez en una iglesia que oír la Biblia, entender la Biblia, pero no aplicarla. Entonces, ¿a qué lo compara? Un insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Te fijas, hermano, la diferencia? Doctrina
Ajá. Hecha, o sea, escucha esto, los dos escucharon el mismo sermón. ¿Sí oíste? ¿Sí viste eso? Tanto el insensato como el prudente, el sabio, escucharon el mismo mensaje. O sea, ese auditorio que el Señor Jesucristo extendió su palabra era mixto. ¿Qué quiere decir esto? Dos tipos de personas. Los que escuchan el mensaje y aplican el mensaje, y los que escuchan el mensaje y no aplican el mensaje. Entonces, no seamos, hermanos, como ese insensato que escucha la sana doctrina, pero no la hace. Porque déjame decirte una cosa, por ahí dicen que peor es nada, ¿no? Pero ¿qué diferencia habría entre una iglesia que no predica la sana doctrina y no la aplica, aparte, y una iglesia que predica la sana doctrina y la iglesia no la aplica? Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. No estamos aquí para saber solamente, sino estamos para vivir. O sea, esta iglesia Palabra Abundante lo que quiere es vivir es la sana doctrina. Acuérdate lo que dijo Tito, lo que Pablo le dijo a Tito. Les dijo que no solamente les enseñara la sana doctrina, sino que los llevara a vivir la sana doctrina. Porque si no hay práctica de la sana doctrina, no funciona, hermanos. Y veo, tan no funciona que dice el Señor que es como arena. Y aquí, hermanos, no estamos hablando de la sana doctrina en sí. O sea, la sana doctrina es, dice igual Pablo a Tito, le dice, ¿sabes qué? Es una columna. El Evangelio es una columna fuerte que la vida del creyente tiene que adornar. El Evangelio en sí es sólido, porque es el Evangelio de Cristo, es la palabra de verdad. Pero de nada sirve tener la palabra de verdad si no lo hacemos. Se convierte en arena. Y descendió lluvia, fíjate, los mismos problemas que le pasa al que sí hace la palabra. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande que su ruina. Hermanos, si queremos una ruina grande en palabra abundante, predicamos la sana doctrina, pero no la hagamos. O sea, ya desde ahí, hermanos, ya es una ruina. Ya es fundamentar una iglesia en la arena, pero no queremos eso. Queremos fundamentar esta iglesia sobre la roca, sobre la obediencia. La roca, ve eso, hermanos, por favor, vean eso. La roca es la obediencia a la sana doctrina. La arena es la desobediencia a la sana doctrina, porque fueron las mismas palabras, la misma fuente, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo habló y dijo, el que escuche todas estas palabras está sobre la roca y las hace, está sobre la roca. El que escucha todas estas palabras, las mismas palabras, pero no las hace, lo compararé con un insensato que edificó su casa sobre la arena. Problemas en la iglesia siempre va a haber, siempre, siempre, siempre. Yo oro al Señor diario y le digo, Señor, gracias por todas las tempestades y gracias por las que vienen. Ya no nos agarra desprevenidos, ya estamos advertidos. Pero hermanos, cuando estemos fundamentados en la palabra y guardamos la palabra, vendrán tempestades, vendrán situaciones y la casa prevalecerá. Yo no sé, hermanos. Yo no sé si voy a tener nietos al ritmo que voy. Ya hay hermanos aquí que ya tienen nietos. No sé, hermanos, si algún día te toca. No sé, ustedes, hermanos, también, ¿no? Pero a lo mejor ellos van a ser los que van a disfrutar de una casa más estable o de una casa más edificada. Pero nosotros, hermano, nos tenemos que encargar de algo, de poner los cimientos bien. De poner los cimientos bien. Ese es el objetivo. Poner los cimientos bien. John MacArthur dice que el crecimiento de la iglesia, y me encanta, y lo vuelvo a decir, hermanos, yo sé que a lo mejor soy muy repetitivo, pero me encanta como lo dice John MacArthur, dice que el crecimiento de la iglesia primero es hacia abajo. Fundamentos, doctrina. Y ya que tienes profundidad doctrinal, fundamentos, ahora sí,
para arriba, y eso lo dispone el Señor, porque el crecimiento lo da Dios. Y si somos 100, que estemos bien fundamentados. Y si somos 500 y se llena este lugar, porque creo que caben 450, y si después tenemos que hacer otra reunión, el Señor sabe, no estamos buscando eso. El Señor dirá si es así. Pero todos los que se congreguen en esta iglesia, que se congreguen en una iglesia que tenga fundamentos, que tenga fundamentos. Ese edificio que están construyendo en Churubusco, la Torre Mítica, la otra vez pasaba ahí por trabajo y pregunté unas cosas y me dicen que esa torre tiene, ¿qué? 60 pisos o no sé cuántos, la torre más alta de la Ciudad de México. Pero para abajo tiene 50 metros de profundidad de cimientos. 50 metros. O sea, imagínate, ¿no? Esto tiene 20 metros. Échale otro más y 10 metros más. Eso es lo que tiene de profundidad para echarle todo eso para arriba. Es lo mismo con la iglesia. Tenemos que profundizar en la doctrina. Y justamente estamos aprendiendo acerca de la iglesia, hermanos. El jueves pasado empezamos a hablar de eclesiología, que es una rama de la teología sistemática que habla de la iglesia. La eclesia, que son aquellos, la expresión en griego es los que son llamados fuera, los que son apartados. Eclesia quiere decir, esa palabra en griego, ser separados para congregarse. Y ese término hace mucho clic con lo que realmente es la iglesia de Cristo. Porque Cristo llamó a su iglesia para santificarla, para apartarla, para que no fuera como el mundo, sino que fuera luz en el mundo, para que no fuera podrida como el mundo, sino que fuera sal en medio de lo que se está pudriendo. Somos convocados a ser separados. Es una asamblea, los que se juntan, ¿para qué? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esta asamblea, hermanos, no puede operar como quiere. Las epístolas paulinas, principalmente las epístolas del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, nos dicen cómo debe de ser la iglesia. La iglesia no puede operar como quiere, no podemos hacer una iglesia a nuestra manera. Muchas veces hay pastores que dicen, ¿sabes qué? Tengo una revelación del Espíritu Santo y me acaba de dar la novedad de lo que va a ser ahora el movimiento eclesiástico, de crecimiento eclesiástico, o el movimiento evangélico más poderoso del siglo XXI, porque el Señor me dio visión. Cuando veas un pastor así, y si te congregas en una iglesia así, sal de esa iglesia y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque eso es falso. Dios no nos llamó a los pastores para ser creativos. Dios nos llamó a los pastores para ser fieles. Lo que ya se escribió, lo tenemos que hacer. No podemos inventar el lino negro. Dios no nos llamó a los pastores para ser creativos. Dios llamó a los pastores para ser fieles. Y esa exhortación la vas a encontrar constantemente. Cuando los apóstoles hablaban a los pastores de las iglesias, les decían, apéguense a esto, apéguense a esto. La misma voz del Espíritu Santo decía, apéguense a esto. No inventen, porque cuando inventaban, venía el problema. No podemos inventar, hermanos. Yo no vengo aquí a inventar la iglesia. Yo vengo simple y sencillamente y venimos aquí a estudiar qué es la iglesia. Esta iglesia realmente es una iglesia cristiana, que quiere madurar para la gloria de Dios. Y dentro de lo que estábamos hablando del jueves pasado, el domingo, estábamos hablando acerca del liderazgo de la iglesia, de los pastores. Y hablábamos que la cabeza, ¿quién es? Cristo. Y abajo, por voluntad del mismo Señor Jesucristo, por voluntad del Espíritu Santo, están los pastores. Los obispos, los ancianos, que es un término similar, No son funciones distintas, son las mismas personas, pero en una expresión distinta en el Nuevo Testamento. Ancianos, obispos o pastores, estamos hablando de lo mismo. Cristo como cabeza, abajo de Cristo, los pastores, abajo de los pastores, los diáconos, diaconisas, y también podemos considerar una figura importante dentro de la iglesia que son las ancianas.
mujeres maduras en la fe, mujeres que entienden el término anciano, como lo vemos en Tito, como lo vemos en Primera de Timoteo 5 también. Vemos mujeres mayores de 60 años que tienen madurez espiritual, que tienen madurez, que son sabias, que son conocedoras de la palabra de Dios, que le enseñan a otras mujeres las doctrinas bíblicas, que le enseñan a otras mujeres a cómo ser responsables de su hogar, mujeres espirituales que ayudan a mujeres que tienen necesidad espiritual. Y abajo de ellos, la iglesia en general. Pero lo volvemos a decir, el pastor no es más que las ovejas, el pastor no es más que eso, porque lo leíamos el domingo pasado, que la palabra de Dios, el apóstol Pedro en Primera de Pedro exhorta a los pastores a no enseñorearse de las ovejas. Entonces eso es sumamente importante. Bien, continuemos entonces. Enseñamos que estos líderes, estos pastores, guían y gobiernan como siervos de Cristo y tienen su autoridad al dirigir la iglesia. Hablamos en Hechos 20:28, si lo quieres apuntar, o a lo mejor si eres la Biblia más rápida del oeste. En Hechos 20:28 hablamos de que el Espíritu Santo es el que llama a los pastores. Un pastor no se autonombra. El pastor es dirigido por el Espíritu Santo, es un creyente que es dirigido por el Espíritu Santo, que es puesto por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le pone un deseo de ser pastor, como dice en Primera de Timoteo 3. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, ¿quién pone genuinamente a los pastores? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es por eso entonces, hermano, que son nombrados de una forma oficial, de una forma espiritual. No es simple y sencillamente un nombramiento ahí cualquiera. En una ocasión me preguntaba una persona hace mucho tiempo, ¿qué te diré? Como unos 8 años, una cosa así. Y era una persona no cristiana, pero en una pregunta muy sincera me dijo, bueno, ¿y quién lo nombró pastor? Y yo le contesté, pues en aquel tiempo, pues el que me nombró, ¿no? Pero en un término genuino, hermanos, el que me nombró, el que me llamó a pastorear es el Espíritu Santo. Entonces, somos llamados por el Espíritu Santo para pastorear a la iglesia, que no es de nosotros, fíjate, o sea, Él sigue siendo oveja, no es mayor que los demás. Él dice, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, el dueño de la iglesia, el esposo de la iglesia, no es el pastor. El pastor genuino de la iglesia, y no quitándole el crédito de genuino a los pastores que hemos sido llamados para pastorear en una congregación, el verdadero pastor de la iglesia es Jesucristo. Entonces, hermanos, como una vez me dijeron, y lo entiendo muy bien, si tú dices que tu pastor es Raimundo, pobre de ti, todo te faltará, ¿no? Pero si tu pastor es Jesucristo, bendito de ti, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará descansar, en corrientes de agua. La bendición del Señor estará siempre en ti. Bien, entonces enseñamos que estos líderes guían y gobiernan como siervos de Cristo y tienen su autoridad al dirigir a la iglesia. Debes de considerar algo muy real, muy espiritual. Un pastor tiene la autoridad delegada de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la misma autoridad de Cristo. Tiene la misma autoridad, porque predicamos la misma palabra que Él predicó. Te lo voy a decir. ¿Por qué yo podría tener autoridad? Porque predico la misma palabra de Cristo. Ve el texto, por favor. Probablemente, es más, en este mismo texto vamos a encontrar mucha carne, mucho jugo. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, ten cuidado tu pastor. No te descuides. El primero que tiene que ver por su vida es el pastor. Antes de estar pastoreando, tiene que ser un pastoreado. Una persona que se rija bajo la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
¿Para qué? Para apacentar, alimentar, y podemos entender que el alimento que se le da a la iglesia no es un alimento ajeno, debe ser el alimento oficial con el cual se debe alimentar a la iglesia. Y el alimento oficial de la iglesia es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo tengo la misma autoridad de Cristo y quiero que no te desvíes y que no me veas mal y que ya estoy diciendo herejías. No, ¿por qué? Porque estoy predicando la misma palabra de Cristo. En el momento de que deje de predicar la misma palabra de Cristo, yo ya no tengo autoridad. Yo ya no tengo ninguna autoridad. Pero si aquí abrimos la Biblia, leemos la Biblia, explicamos la Biblia, ilustramos la Biblia y aplicamos de la mejor manera posible la Biblia, hermano, estás escuchando a Cristo. Teólogos de la iglesia primitiva decían, ¿quieres escuchar a Cristo? ¿Quieren escuchar a la voz de Cristo? Lee la Biblia en voz alta. Eso es. Y nosotros lo que pretendemos, hermano, no es especular con la Biblia, es simple y sencillamente explicarla en su contexto original, en su contexto literario, histórico, gramatical. Eso es lo que pretendemos. Entonces, hermanos, cuando encuentres un pastor que predica la palabra de Dios, tiene la misma autoridad que Cristo. Cuando deja de predicar la palabra de Dios, no tiene ninguna autoridad. No tiene ninguna autoridad. La congregación debe someterse a sus pastores. Hebreos 13:17. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos a la iglesia. Hebreos 13:17. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma autoridad de Cristo. No los llamó un ser humano. Aunque en lo terrenal hay pastores, el liderazgo de la iglesia dentro de sus responsabilidades es levantar a nuevos líderes. Ellos deben de ser guiados por el Espíritu Santo para escoger a los pastores que van a estar en la iglesia. Por tanto, hermanos, si el liderazgo de la iglesia llama a otro pastor, ese pastor tiene la misma autoridad de Cristo, porque no es escogido por hombres, es escogido por el Espíritu Santo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿a qué? A ellos. Esa palabra sujetaos, la verdad es de que creo que hace mucho. Porque de repente le dice, mujer, sujétate a tu marido, y de repente, sujétate a tu menso, ¿no? O sea, casi, yo no me voy a sujetar. Pero la realidad de la palabra, esa palabra sujeción en el griego, no es una sujeción impositiva. No es el acto de la autoridad hacia el que se tiene que sujetar, no. Es el acto del subordinado, de la oveja, que se sujeta con buen ánimo a la autoridad de su pastor. Cuando leas, hermana, en la Biblia que dice sujétate a tu marido, no, el marido mal entendido, que no entiende la palabra de Dios, diría sujeta sin jeta y te callas. No, eso está mal. Ajá. O es el pretexto del hombre. Aquí dice que te tienes que sujetar. Ya cuando un hombre exige que su esposa se tiene que sujetar, cuando veas la palabra sujétate, no veas a la autoridad, sino ve a la persona que con buen ánimo se pone a disposición de las órdenes de su autoridad. Esa es realmente la estructura de la palabra en griego. No es de la autoridad, sujétate, no. Yo con buen ánimo me voy a sujetar a mi autoridad. Esa es la vida espiritual. Una mujer, y vaya que estoy abundando un poquito en la mujer, ¿por qué? Porque la mujer, lo que dice Efesios 5, del 21 al 33, está hablando de que la mujer se sujete a su marido así como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero también el esposo tiene que ser líder y tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es una analogía. La iglesia entonces se tiene que sujetar a Cristo,
Y aquí dice la palabra de Dios a sus pastores. Sí, mi hermano, con todo gusto, nos están haciendo una pregunta. Fíjate, sujetar es lo mismo que someterse. No. En sí te voy a hablar de esta palabra que vaya, que la he estudiado. Esta palabra sujetarse se refiere a una disposición del subordinado, pero una disposición de buen ánimo. A someterse a esa autoridad, no por imposición, no por amenaza, sino principalmente, hermano, esta va a ser la diferencia a someterse por amor. Obedecer de manera voluntaria, exacto. Entonces, fíjense lo que está diciendo, las casadas sujétense a sus maridos de manera que voluntaria. ¿Por qué? Porque lo aman, porque aman al Señor. Del mismo modo, aquí está hablando de una cabeza en la iglesia, cabezas en la iglesia, que son los pastores. Por eso tenemos que orar, hermanos, para que podamos tener en algún momento, cuando Dios lo quiera, cuando el Espíritu Santo lo disponga, una pluralidad de ancianos en esta iglesia, que no sea solamente uno, sino que sean dos, ya por lo menos dos, para cumplir bíblicamente lo que dice aquí. Porque cada vez que habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento acerca de obispos, ancianos o pastores, siempre habla en plural. Pero dice que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuál es la disposición? Con buen ánimo. Porque ellos velan por vuestras almas, o sea, ve la responsabilidad del pastor, de los pastores. Ellos velan por sus almas. Él ve por sus almas, Él procura sus almas, Él cuida sus almas, Él procura el crecimiento espiritual de sus corazones para la gloria de Cristo. Entonces, ¿por qué me voy a sujetar a ellos? ¿Por qué me voy a sujetar a los pastores? Mira, principalmente porque eres cristiano y porque el Espíritu Santo te lleva a eso. Porque la realidad de la vida cristiana, hermanos, la realidad de la vida cristiana, cuando uno tiene el Espíritu Santo en el corazón, no te cuesta someterte a la autoridad, porque sabes que Dios te diseñó para que siempre estés sujeto a alguien. Y principalmente, ¿a quién? A Él. Una persona inconversa no quiere dominio de nada. Es libre como el viento, peligroso como el mar, como dicen por ahí, ¿no? Y es de esos clásicos que dicen, ¿sabes qué? Yo nací para hacer lo que se me pega la gana. Pero realmente, hermano, cuando tú estás en Cristo, tú no puedes decir eso, porque el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te lleva la palabra y entiendes, hermano, que a fin de cuentas sigues siendo un esclavo, pero ya no del pecado, no del diablo, sino ahora eres un esclavo ¿de qué? De Jesucristo. Y por ende, hermanos, nosotros identificamos las autoridades y nos sujetamos a ellas. Romanos 13, autoridades seculares. Hebreos 13, 17, autoridades eclesiásticas. O sea, hay una autoridad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos van a dar cuenta de sus almas. Viene la membresía. Esto es muy importante. ¿Para qué sirve la membresía? Para muchas cosas, pero principalmente para saber, yo como pastor y los futuros pastores, de quién tengo que dar cuentas a Cristo. Yo tengo que dar cuenta. ¿Usted es mi pastor? En ese momento, yo tengo que dar cuenta por ustedes. Pero si a lo mejor un hermanito por acá viene y nos visita y dice, no, pero pastor, ese no, me cae gorro, Raimundo, y a mí, para mí, ni es pastor, y quién sabe qué tanto. Bueno, ok, yo no daré cuenta de tu alma. Pero si tú eres miembro de esta iglesia y dices que eres parte de Palabra Abundante, y ser parte de Palabra Abundante es someterme a la autoridad de esa iglesia, a las autoridades de esa iglesia, en ese momento hay una responsabilidad del liderazgo de la iglesia por esa alma, de orar por ella, de bendecirla, de alimentarla, incluso llega el momento hasta de disciplinarla si fuera necesario.
Entonces obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? Pues hermanos, lo vimos en Hechos 20:28. Al dueño de la iglesia, al que pagó el precio de esas almas con su sangre, con su muerte, con su obra redentora, para que lo hagan con alegría. Fíjate, ¿cómo tiene que ser? Con alegría. Con alegría, no quejándose. Ay, Dios mío, esto está bueno. Porque sí, bien padre, ¿no, hermano? Es que el pastor tiene que orar por usted. La otra vez unos hermanos me preguntaron, ¿usted ora por mí? ¿Usted ora por mí, verdad? Una hermana me decía, sí me acuerdo bien. ¿Usted ora por mí, pastor? Pues hermana, sí, por ti no. Pero ten por seguro que todos los días oro por todos. 1, 2, 3 por todos. Y si tuviéramos una membresía, pues entonces ya podría tener hasta una lista, ¿no? Y a lo mejor en la misma membresía, que no sería nada malo, a lo mejor tener fotos de los matrimonios así, para en el momento de estar orando decir cómo es su esposa, cómo es él, o sea, tener esa imagen. Orar. Y me decía la hermana, ¿usted ora por mí? Pues sí. Pero ¿tú oras por mí como pastor? Y es que el problema, hermanos, es de como clásicos seres humanos, ¿no? ¿Qué me toca a mí? O sea, ¿cuáles son mis privilegios? Pero no queremos preguntar por nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque la membresía, hermano, es un doble sentido. La responsabilidad del liderazgo, pero la responsabilidad del congregante. Porque también tú como congregante tienes responsabilidades dentro de la iglesia. Pero se nos olvida. Y una de responsabilidad es sujetarse a la autoridad en la iglesia, a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es ¿qué? Provechoso. Esto no va a producir. Esto no va a hacer que la iglesia prospere, que la iglesia crezca, que la iglesia madure. Cuando hay congregantes que no se sujetan, o si se sujetan no lo hacen con alegría, sino con queja. Y recuerdo, la otra vez me mandó Laila un video de Tolopilo, ¿verdad? Del pastor Tolopilo, que estaba enseñando acerca de Hebreos 13, acerca de la autoridad de los pastores, y decía que una vez se le acerca a un hermano en la iglesia y le dice, ¿sabe qué? Pastor Tolopilo, le quiero decir una cosa, no me gusta cómo está dirigiendo la iglesia. No me gusta. Y el pastor Tolopilo le dice, pero se está haciendo bíblicamente las cosas. Ah, no, sí, bíblicamente. Pero en estos aspectos a mí no me gusta cómo está usted dirigiendo la iglesia. Y me vengo a quejar con usted. Y el pastor Tolopilo le dice, pues si las cosas se están haciendo bíblicamente, y si esto, hermano, dentro del ámbito bíblico puede ser A o B, nosotros como pastores que tenemos que dar cuenta al príncipe de los pastores por la iglesia, decidimos que es A, mientras que tú querías B. Pero si nosotros decidimos que es A, sujétate a eso. Pues ¿sabe qué? Yo no me sujeto a hombres, yo nada más me sujeto a Cristo. Y el pastor le dice, bueno, si tú leyeras la Biblia te darías cuenta que la misma Biblia en Hebreos 13:17 dice que te sujetes a los pastores. Si no te sujetas a los pastores, no te sujetas a Cristo. Y de repente hay cuestiones, hermano, de que ¿qué hacemos, no? ¿Abrimos la iglesia o no la abrimos? ¿O la abrimos así para todos o la abrimos con poquitos? ¿O ponemos las sillas juntas o las ponemos separadas? O esto, bueno, donde eso, hermano, simple y sencillamente no viola la palabra de Dios. Y sea cual sea, si esa es la decisión del liderazgo, tú lo que tienes que hacer, si es conforme a la palabra de Dios y no viola la voluntad de Dios, entonces sujétate con alegría y no te quejes. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no lo haces,
la iglesia va a sufrir, se va a estancar, no va a haber provecho de eso. No tiene ningún provecho espiritual que una persona no tenga la capacidad de entender que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia de sujetarse a la autoridad de sus pastores, siempre y cuando esas decisiones, esa autoridad no sea antibíblica. Enseñamos la importancia del discipulado. Mateo 28, 19. Y quiero que veas algo ahí importante. Mateo 28, 19. ¿Por qué motivo la iglesia está aquí en la tierra? Hay muchos aspectos: para hacer sal y luz, para ser ese organismo vivo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que evita que la sociedad se pudra al ritmo que se está pudriendo, pero también para brillar con la luz del Evangelio. O sea, una obligación de la iglesia es evangelizar. Y lo vemos, hermano, ya cuando el Señor Jesucristo iba a ascender. Dijo, toda potestad me ha sido dada. O sea, ha sido entronado el Señor. Él tenía que ir a ocupar el trono de gloria y Él pasó 3 años enseñándole a sus discípulos lo que es el Evangelio. Les enseñó a evangelizar. Pero era necesario que Él se fuera y que la iglesia continuara el proyecto. Ahora Cristo, hermanos, está allá arriba a través del Espíritu Santo coordinando el evangelismo, pero la responsabilidad del evangelismo es de la iglesia. Palabra Abundante tiene que ser una iglesia evangélica, evangelística. Mateo 28, 19. Por tanto, ¿qué dice ahí? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero creo que hemos enseñado esto, hermanos. Ve la expresión, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Cuántos verbos ves ahí? Antes de la coma de naciones. ¿Cuántos, hermano? 2. ¿Cuántos ven? ¿Cuáles son esos 2, mi hermano? Id y haced discípulos. Pero fíjate que cuando uno analiza las palabras en griego, nos daremos cuenta, hermanos, que el verbo ahí es haced. Y el otro verbo, que parece verbo, más que nada es una descripción de cómo tiene que hacerse. O sea, ve esto, quiero hacerlo más sencillo. Id es la forma, vayan, pero el imperativo, el verbo, lo que tienen que hacer es hacer discípulos. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchas iglesias sí van. No sé si te tocaban esos famosos conciertos de artistas cristianos, ¿no? Artistas, ¿por qué son unos artistas, ¿no? Y de repente terminaban y hacían el llamado, y terminando el llamado decían ese famoso llamado tan antibíblico, ¿no? De esos llamados de repetir una oración según para recibir a Cristo. No son realmente bíblicos, no son realmente inspirados por el Espíritu Santo, ni útiles para evangelizar. Pero después de hacer ese llamado y que repetía la oración y quién sabe qué tanto, la oración del pecador, después les decían, ahora busquen una iglesia donde puedan y congréguense. Y ahí nos vemos. Fueron, pero no hicieron discípulos. No sirve de nada ir si no haces un discípulo. Un discípulo. O sea, la iglesia, hermano, no está solamente para hacer eventos, sino para discipular. Y es impresionante porque me acuerdo en esas idas raras que me mandaban de repente a Colombia, pues veías ahí en el Simón Bolívar de Colombia, eventos de 100,000 personas y 8,000 personas recibiendo, y entre comillas lo digo, a Cristo. Y ya son cristianos porque nada más reprodujeron
una oración que les dijeron que repitieran. Pero, a ver, ahorita sería bueno regresarnos a esos tiempos que te diré, hace 10 años, sí, 2010, por decirlo así, e irnos a Colombia y preguntarle a esas 8,000 personas que supuestamente recibieron a Cristo si realmente son discípulos de Cristo o están siendo discipulados. No es solamente ir, es hacer discípulos. Esto, hermanos, que estamos haciendo es hacer discípulos. Porque un discípulo le recibe la doctrina y la enseñanza del maestro. Y nuestro maestro es el Señor, nos enseña a través de su palabra. Entonces, hermano, enseñamos que un aspecto importante de la iglesia es el discipulado. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro evangelizar, hermano, no es nada más convertir a la gente, porque aparte ni nosotros la convertimos. Nosotros, hermanos, entendamos una cosa, nosotros no convertimos a nadie. Hay gente que dice, no, yo soy bueno para convertir a la gente. Vas a ver, le voy a caer a tu mamá y le voy a predicar el evangelio y vas a ver que va a caer como canica en hoyo. Vas a ver, yo tengo el don. Primero me la mareo, mi testimonio, y quién sabe qué tal, y luego reciben a Cristo. ¿Cuánto vas? Y le digo que cierre los ojos y que repita conmigo, y después de eso ya son cristianos. Hay gente así. Hermano, eso no lo podemos hacer nosotros. Que una persona tenga un nuevo nacimiento, una regeneración, recuerda, hermano, lo enseñamos, es obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Pero sí es la responsabilidad de la iglesia ser discípulos. De ese que creyó, que fue regenerado, ahora tiene que ser discipulado. En la iglesia. Tiene que ser enseñado en todo. Es más, vete a Mateo 28, porque aquí bueno, seguramente ya lo tienes ahí, pero nada más aquí tengo en la hoja una parte de la cita, pero Mateo 28, 19. Ve el versículo 20. O sea, ¿en qué consiste el discipulado? Enseñanza. Entonces, hermanos, ¿es solamente invitar a la gente a que conozca a Cristo y supuestamente hacer que nosotros los ganamos? No. El énfasis de lo que está diciendo el Señor Jesucristo y lo que tiene que hacer la iglesia, hermano, porque Cristo es el que los convierte y nosotros somos los que los discipulan. Obviamente no con nuestras enseñanzas, sino con las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Obviamente, hermanos, nos volvemos a salir de la escena. No estamos diciendo que nosotros seamos los maestros. ¿De qué sirve, hermanos, de qué sirve nuestra obra si el Espíritu Santo no la guía? El Espíritu Santo es el que les recordará las palabras del Señor Jesucristo. Él es el principal maestro de la palabra, pero nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia, discipular, y por eso, hermanos, en la iglesia debe estar constantemente enseñando. La otra vez me decía un hermanito, oiga, ¿y ahora cómo le hacemos? Porque me gustaba un montón la enseñanza de Primera de Juan. Le digo, hermano, ¿y qué necesitas vejigas para nadar? ¿Por qué no haces el estudio tú? ¿Por qué no continúas con ese estudio si te apasionaba tanto? Continúa tú. Y habrá un momento que nosotros tomemos el punto y sigamos hacia adelante, pero tú hazlo. Pero la responsabilidad de la iglesia es que siempre el jueves haya una enseñanza, siempre el domingo a las 8:30 haya una enseñanza. Estamos viendo ya que empiecen las enseñanzas para mujeres. Laila les va a empezar a dar ahí, enseñanzas una vez al mes o 2 veces al mes. Se van a juntar para desayunar los sábados, van a tener enseñanzas para ustedes, se las va a dar una mujer, va a ser de bendición, pero es lo que tiene que hacer la iglesia, constantemente discipulando a la iglesia. Bien, 2 Timoteo 2:2, por favor, para que
tomemos un poquito más de énfasis ahí en ese concepto importante de que la iglesia tiene que discipular. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí ves la cadena? ¿Quién le enseñó a Pablo? Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. 3 años en el desierto en Arabia. 3 años discipulado por el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Quién le enseñó a Timoteo? Pablo. Y luego, ¿qué le dice Pablo? Te encargo. ¿Te fijas cuál es el sentido más fuerte de lo que le está diciendo Pablo? Porque Pablo estaba a punto de morir. O sea, él ya sabía que venía ya una ejecución. Él lo sabía. Incluso al final de la epístola dice, Timoteo, ahí te encargo mis libros y mi cobija porque ya creo que ya me toca, ¿no? Hermanos, segunda de Timoteo es un legado. Son las palabras de un padre espiritual que sabía que ya en esta tierra iba a llegar su culminación, que iba a ser llamado. Pero hermano, si les vas a dejar un testamento a tu discípulo, pues le tienes que decir concisamente lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué es verdaderamente importante para Pablo? Sigue discipulando, sigue predicando la palabra y enseñando la palabra. Por tanto, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que la cadena de enseñanza, de discipulado no se acabe. Y la realidad, hermano, es que tú como parte del cuerpo de Cristo, porque de repente hay hermanos que caen en situaciones, he oído posiciones doctrinales donde dice, la obligación de discipular es de la iglesia, no del congregante en lo individual. Yo la realidad es que no encajo mucho con eso. Porque realmente tú como una persona que estás llevando el evangelio, porque todos tenemos que llevar el evangelio, si tenemos que ir, ¿eso qué implica? También es discipular, llevar el evangelio y quien lo crea, discipularlo. Los papás, si tenemos hijos cristianos, tenemos que discipular a nuestros hijos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que el principal sacerdote o pastor de tu casa y de tu matrimonio eres tú, no yo. Enseñamos la responsabilidad mutua de todos los creyentes los unos a los otros. Enseñamos que la iglesia tiene una responsabilidad mutua. Y esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque miren, venimos de un contexto donde y bueno, no peco si lo digo, vaya. Venimos de un contexto donde se nos enseñaba que el único responsable de discipular y el único responsable de exhortar era el pastor o los pastores. Prohibido que tú exhortaras a un hermano. Prohibido. Prohibido que tú le dieras una consejería a un hermano. Obviamente, hermanos, estamos hablando de una responsabilidad muy fuerte de dar un consejo bíblico. Obviamente estamos hablando de una responsabilidad muy fuerte de exhortar a otro bíblicamente. Pero aquí, hermanos, enseñamos lo que enseña la palabra de Dios, de que tenemos una responsabilidad de exhortarnos los unos a los otros, de soportarnos los unos a los otros. Esa expresión unos a los otros, ¿te suena popular de la Biblia? ¿En dónde lo encuentras más? Es más, toma el reto, hermano, ahorita que estás en el internet, déjalo así escuchando y ponle ahí unos a los otros en un buscador bíblico y te darás cuenta que aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu Santo? Que tenemos la responsabilidad mutua de exhortarnos, de ayudarnos, de alentarnos los unos a los otros. Ve Hechos 2:42. Hechos 2:42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión. ¿Qué quiere decir esa palabra comunión? Compartir lo mismo, ser del mismo sentir, estar unidos en el mismo sentir, en la misma expresión, en la misma idea. Koinonía es la palabra en griego, koinonía, una unión. Entonces ve en Hechos 2, hermano, donde nace la iglesia, donde la iglesia estaba ¿qué? Bebé, hermanos. Una iglesia pura, una iglesia espiritual, una iglesia que estaba cercana al Pentecostés, al evento del nacimiento de la iglesia. Una iglesia pura, hermanos, ve eso. Y perseveraban en la doctrina, así como estaban unánimes juntos, perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Fíjate, ya había discipulado, había doctrina, fundamento apostólico, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Romanos 12:10. Romanos 12:10. La comunión unos con otros. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Enseñamos en palabra abundante, hermanos, que amarnos los unos a los otros no es una opción, es una obligación espiritual. Es, hermano, el fruto del Espíritu Santo. Es una obligación. Amarnos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Otra vez ahí en niños se estaba dando una clase y el hermano que estaba dando la clase les preguntó: si tú tienes que ayudar a dos personas, una es creyente y la otra no, ¿al cual tendrías que ayudar primero? No estamos diciendo que no ayudemos al otro. ¿Al cuál, Lalo? Al creyente. ¿Por qué? Porque no lo dice Romanos 10. Porque no lo dice Gálatas. Obviamente, hermano, tenemos de tener discernimiento. Si vemos al hermano bien, en una necesidad, pero bien, y vemos a una persona que no es creyente en una gran necesidad, pues bueno. Pero si tenemos una decisión casi de la par, hay que preferir primero al hermano. Y de repente sí me acuerdo que varios hermanos pusieron cara: no, ¿cómo crees? Pues oye, pues es lo que dice la palabra de Dios. O sea, si te vas a meter en broncas con él, no me reclames a mí. Cuestiona la palabra es fiel. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Efesios 4:2, ya que andamos ahí. Más en las epístolas, Efesios 4:2, la misma expresión, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ajá. No es que la exhortación solamente es del pastor, el que tiene que amar es el pastor, el que tiene que hacer es el pastor, el que tiene que cargar con las cargas es el pastor o los pastores. No, hermanos, es una responsabilidad mutua. Eso, hermanos, te estoy leyendo tus responsabilidades. Tú tienes que exhortar a tu hermano, tú tienes que amar a tu hermano, tú tienes que soportar sus cargas, ver por sus necesidades, tienes que orar por él. Esa es parte de tu responsabilidad. No es llegar simple y sencillamente sentarme y me voy. Como se los decía, no sé si el jueves o el domingo, la iglesia, hermanos, no solamente es un evento o un ser que existe solamente el domingo. Si Conchita es parte de esta iglesia, Conchita no solamente es parte de esta iglesia el domingo y los demás me despreocupo. No, Conchita, todos los matrimonios, todos los que nos congregamos en palabra abundante, somos iglesia no solamente el domingo y el jueves, somos iglesia todos los días.
iglesia local. Iglesia mística, pues con mucho más razón. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, no mintáis los unos a los otros. Responsabilidades dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, es bien importante que tú crezcas en la palabra de Dios para que cuando veas a tu hermano en una situación de peligro, bíblicamente le puedas ayudar. Es tu responsabilidad. O sea, no solamente tú vienes a aprender la palabra para crecer tú, Lalo. O no solamente tú vienes, Moy, a aprender la palabra junto con tu esposa para crecer ustedes. Vienen ustedes a aprender la palabra para poder exhortar bíblicamente al hermano cuando está mal. Porque en nada pecamos si de repente, por ejemplo, Moy necesita un consejo y resulta que el rey por algún motivo no pudo, pero va con Lalo, que es un hombre sabio, un hombre que conoce la palabra y que le puede ayudar y de dar un consejo bíblico, cumpliendo esto que dice, exhortándonos los unos a los otros, ministrándose los unos a los otros, aconsejándose los unos a los otros. Pero recuerden, hermanos, que veníamos de un sistema donde decía, prohibido que tú des un consejo, solamente lo puede dar los expertos. Y obviamente dentro de una iglesia debe de haber gente especialista en consejería. Pero no está exento de que tú puedas ayudar a tu hermano. Enseñamos la autonomía de la iglesia local, la cual es libre de cualquier autoridad externa o control. Esto es importante porque la iglesia es autónoma. La iglesia, hermano, está exenta, es libre de cualquier autoridad externa o control, con el derecho de gobernarse a sí misma y con libertad de interferencia de cualquier jerarquía de individuos o organizaciones. Lo estoy leyendo la Confesión de Fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no creemos en las coberturas, porque las coberturas no existen en la palabra de Dios. Hay muchas denominaciones que dicen es que debes de tener una cobertura. Recuerdo que visité a un hermano pastor allí en Aguascalientes y él me decía casi, no sé si entendí bien o me lo insinuó, no sé, vaya, pero casi que si yo le daba mi cobertura. Y yo le dije, hermano, tú no necesitas la cobertura de nadie. Tú la única cobertura que necesitas es la cobertura de la palabra de Dios. Pero tú ve si realmente has sido llamado por Dios. No necesitas la cobertura de nadie. ¿Quieres ver esa realidad? Ve a Tito 1:5. Creo que eso ya lo habíamos enseñado, pero es bueno decirlo porque aquí no somos bautistas que respetamos a los hermanos bautistas, los amamos, no somos ni presbiterianos, no somos, gracias a Dios, carismáticos, no somos, neopentecostales, mucho menos, no somos pentecostales que respetamos a los hermanos pentecostales, no tenemos denominación en esta iglesia, simple y sencillamente somos una iglesia cristiana bíblica. Punto. Ni siquiera reformada. Porque me acuerdo que cuando hicimos la confesión de fe hace algún tiempo que pusimos ahí las primeras expresiones, que Palabra Abundante fue una iglesia que nació en tal fecha y todo esto, 2015, si no me equivoco. Un hermano me insistía mucho de decir, hay que poner que Palabra Abundante, en aquel tiempo nos llamábamos Nada es Imposible, y qué bueno que Dios nos quitó ese nombre porque ni siquiera representaba la realidad de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en esta iglesia, pero me insistía en que le pusiéramos que éramos una iglesia reformada. Y la realidad, hermanos, es de que simple y sencillamente cuando una iglesia es bíblica, no necesita ponerle que eres reformada. Muchos creen que reformada, yo creo que era el concepto del hermano, es que somos de sana doctrina, pero ¿qué es realmente una iglesia reformada? Realmente una iglesia reformada se refiere a una iglesia que está conforme a las confesiones de fe que se derivaron de la reforma. La confesión de Westminster es una buena confesión de fe, honorable totalmente, que podríamos nosotros asimilar.
Una iglesia reformada es la que se apega a confesiones de fe que salieron del movimiento de la Reforma. Eso es simple y sencillamente ser una iglesia reformada. Pero no somos una iglesia reformada, no somos bautistas, no somos nada de eso, simple y sencillamente somos una iglesia cristiana bíblica. Tan sencillo como eso. Palabra abundante, iglesia cristiana bíblica. Y así la vamos a registrar, o Dios mediante, en esto, no sé, ahora que se reactiven las situaciones, como una AR, una asociación religiosa, y se va a llamar Iglesia Cristiana Bíblica Palabra Abundante. Iglesia Cristiana Bíblica Palabra Abundante. Es que quería ver si sacábamos las siglas, pero no, mejor la PA, Palabra Abundante. Y ya. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, o sea, autoridades. ¿Por qué? Porque había un relajo en la iglesia. La iglesia estaba creciendo ahí en las islas de Creta y en el mar Mediterráneo, ¿no? Al sur de ¿cómo se llama? De Grecia. Estaba creciendo mucho, pero había un desorden. Y Pablo manda que corrija lo deficiente en esa organización, pero también en la doctrina que había, porque eso podemos ver en el contexto. Pero dice, establece esos ancianos, ¿qué? En cada, ¿qué? Ciudad. O sea, estos aquí y estos acá. Lo de menos hubiera sido ¿qué? Pon unos aquí que gobiernen todo acá. Pero sin embargo, ¿qué hizo? No, en cada ciudad, en cada ciudad, en cada ciudad. ¿Eso qué enseña, hermanos? Ya para terminar y continuamos el domingo. Sí, vamos a terminar el domingo, o el domingo o el jueves, porque esto de la iglesia está largo. Pero sí me importa, hermanos, que lo entendamos muy bien. Las iglesias son independientes. Las iglesias, la vida de la iglesia es independiente. No puede ser, hermanos, porque no enseña la palabra de Dios eso, que una iglesia se meta en la vida de otra iglesia. Por ejemplo, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Si llegara un hermano de otra congregación a visitarnos, y si yo supiera que ese hermano está en pecado, yo no tengo ninguna autoridad sobre él, porque su autoridad son sus pastores. Yo bien le podría dar un consejo, pero llevarlo a un proceso de disciplina no puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy su pastor y yo no puedo meterme en la vida de aquella iglesia. Yo no puedo llegar a una iglesia y decirle, a ver qué hace con sus ofrendas, hermanos. Es más, calificar a una iglesia como pecadora, yo no tengo ninguna autoridad. Obviamente, cuando se trata de iglesias que están predicando el falso evangelio, tenemos la autoridad bíblica de señalarlo. Pero yo no puedo ir a señalar el pecado de una iglesia. Ese es el pecado de esa iglesia. Procuremos mejor corregir el de aquí, en lugar de estar metiéndonos allá. Ahora sí que buenos para estar viendo la paja en el ojo ajeno, pero malos para estar viendo la viga en el propio, ¿no? Entonces, la palabra de Dios enseña, hermanos, que hay autonomía en las congregaciones, ¿no? No podemos meternos en la vida de las congregaciones, pero sí podemos tener una fraternidad guiada por el Espíritu Santo para colaborar entre iglesias. Por eso es que nuestros hermanos de Gracia de Naucalpan nos han bendecido, nos han ayudado tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vienen y ellos incluso dicen, porque es la visión de la iglesia de Grace Community Church, decir, ¿sabes qué? Nosotros damos simple y sencillamente un respaldo académico, pero no damos otro tipo, no nos metemos en la vida de tu iglesia. Te damos el respaldo académico, allá tú si lo aplicas o no. Yo estoy en un seminario y no creas que me están diciendo, a ver, ¿ya aplicaste esto? ¿Ya aplicaste el otro? ¿Ya aplicaste esto? No, ellos dicen, nosotros te enseñamos, allá tú sí lo haces. Ahora sí que tú eres el pastor de esa iglesia y tú tienes que dar cuentas. Imagínate, hermano, que un pastor o una denominación se quiera meter en la vida de todas las iglesias.
Por eso son tan peligrosas esas situaciones de las alianzas entre iglesias de Iztacalco, y que la alianza de los pastores, quién sabe qué tanto, y que hagamos quién sabe qué, y se empiezan a meter en ese tipo de situaciones, y es bien peligroso, porque acuérdate, hermano, que el que pastorea la iglesia se hace responsable de la vida espiritual de esa iglesia y le va a dar cuentas al Señor Jesucristo. Imagínate, para la cuenta que yo tengo que darle al Señor Jesucristo, ¿todavía me voy a meter a la cuenta de otros? Pues no. Si ya con la que tengo la responsabilidad que hay aquí, ¿para qué quiero más? ¿No? ¿Para qué quiero más? Entonces, enseñamos, hermano, que las iglesias son independientes, pero puede haber cooperación entre ellas de una forma sabia, de una forma bíblica, una cooperación donde se puedan ayudar las unas a las otras, y principalmente es para predicar el Evangelio, para fortalecer el Evangelio. Esa es la principal. Sí, Lalo. Lalo, nuestro hermano Lalo pregunta que si se puede exhortar bíblicamente a otra iglesia para que se predique el Evangelio. Sí, cuando la iglesia lo pide. Cuando la iglesia lo pide. Cuando la iglesia no lo pide, tendríamos que orar, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces ni nos piden opinión y ya andamos de metiches. ¿No? Tenemos que entender una cosa, hermano. El que redarguye es el Espíritu Santo, no nosotros. Y cuando una iglesia dice ayuda, va. Y eso es lo que valoramos sobremanera de nuestros hermanos de gracia, porque nosotros fuimos a pedirles ayuda. Yo les fui a pedir ayuda. Yo le dije al hermano Toño Ortega, Toño, ayúdanos. Y ellos, pero si yo no llego a pedirles ayuda, ellos no se meten. Eso es el mover del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el mover del Espíritu Santo. Recordemos una cosa, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Y sin embargo, ¿qué carta mandó Pablo? ¿No? ¿Qué ayuda? ¡Wow! O sea, debemos de ser sabios, hermano, pero sí, y debemos ¿cómo se llama? Y con esto termino, pues orar, porque miren, les platico, este hermano de Aguascalientes que ha pedido cierto consejo cuando he ido ya a ver a mis papás y platico con este hermano, pues ha sido de gran bendición que nos escuchen, ¿no? Pero es maravilloso platicar con un hermano que está pisando donde ya pisamos. Me gusta platicar con él porque todas las regadas que yo he dado y todos los aciertos que el Espíritu Santo ha tenido en nosotros, lo veo en él, porque sale igual de un movimiento carismático horrible, Cash Luna y todas esas cochinadas, ¿ah? Y él empieza ya a caminar en una iglesia reformada, en una iglesia de sana doctrina, y le digo, mira, te va a pasar esto casi, ¿no? Y no es que sea profeta, pero las cosas pasan, ¿no? Las cosas pasan. Pero no podríamos, hermano, Dios mediante lo vamos a volver a ver a ese hermano, pero si no me pregunta nada, yo no le digo nada, nada más le saludo. Pero si él me dice, quiero tomarme un café contigo, pues órale, pues vamos a tomarlo, ¿no? No soy un capuchino, ¿no? Pero debemos de ser muy respetuosos de la vida de las iglesias, hermano, aunque esté muy mal. Termino con esto, hermanos. Tengamos mucho cuidado de hablar mal de la esposa de Cristo, aunque esté mal la esposa. Cuidado, quien hable mal de la esposa de Cristo. Obviamente, si no tiene indicios de que es esposa de Cristo, es esposa de Satanás, pues hay que ayudarles, ¿no? Hay que sacarlos de ahí, pero tengamos mucho cuidado. Es que esa iglesia no es cristiana. Ya, y no sabes en la bronca que te consta. Por uno o dos que sean ahí, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado de hablar mal. Cuando Cristo reprendió a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no estaba hablando de que estaba
persiguiendo personalmente a Cristo, pero estaba persiguiendo a su cuerpo. Y quien se mete con el cuerpo de Cristo, se mete con Él. Entonces, fíjense, es muy delicado todo esto, ¿no? Bien, hermanos, pues vamos a orar y a tomar café. Entonces vamos a orar y pues aprovecho también para darle gracias a Dios por los alimentos que vamos a tomar aquí. No estoy generando envidias, hermanos, simple y sencillamente yo sé que están en casa. Y también quiero decirles, si quieren venir aquí a la reunión del jueves, incluso hasta el estudio del sábado, del domingo en la mañana, bienvenidos, pero lo reiteramos, si pueden. Si no pueden, hermanos, sigan en casa tomando la enseñanza, pero lo más importante, hermanos, es que profundicemos en las enseñanzas. Eso es lo más importante. Y lo más importante, como lo dijimos al principio, es hacerlo. Eso es lo más importante. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que Padre nos pone tanto fundamento, Señor. Problemas, situaciones difíciles vamos a tener y seguiremos teniendo, Señor. Porque en este mundo caído, Señor, tendremos aflicción. La iglesia está en medio del mundo, pero no es el mundo, Señor. Somos una iglesia que no se edifica, Señor, con fundamentos humanos, doctrinas. No se edifica, Señor, sobre sabiduría. No somos una empresa. Somos un cuerpo espiritual vivo, Señor. Somos piedras vivas que forman tu templo, tu iglesia, para gloria y honra tuya, Señor. Enséñanos a vivir conforme a lo que tú quieres, Padre. Pero gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, y te pido, Señor, que sobre todo se haga carne en nuestras vidas, que sea la exigencia, Señor, de cada uno de nosotros, que se guarde la palabra de Dios, para que cuando veamos, Señor, a esta iglesia, la veamos, Señor, perfecta no, sino madura, Señor, preparándose para esa boda futura, Señor, las bodas del Cordero, sabiendo, Señor, que tú estás santificando a tu iglesia, lavando a tu iglesia, limpiando a tu iglesia de toda mancha y arruga, de cosas semejantes, a través de la predicación de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por los alimentos que vamos a consumir. Gracias, Señor, por la vida de nuestros amados hermanos que están en casa. Señor, bendice también su mesa, bendice su provisión, Señor, que no falte, Padre, la provisión preciosa de tu mano generosa en sus mesas. Si hay alguien con dificultad, sin trabajo, Señor, dale, Señor, esa providencia. Tú eres fiel, tú eres verdadero, tú tienes eso ya en tus manos, Señor. Dáselo, Padre, en el momento que tú creas que sea, Señor, para tu gloria, para tu honra. Gracias, Señor, porque a pesar de circunstancias difíciles, tú permaneces fiel y tú suples las necesidades de tu pueblo. Señor, y si alguien entre nosotros también no tiene, Señor, alimento, pasando situaciones difíciles, Padre, Señor, ponle en su corazón que nos llame para que podamos ayudarle. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Y hermanos, antes de que me corten, antes de que jalen el switch y nos bajen el switch como fiesta de rancho, les recordamos, hermanos, de la ayuda a los hermanos que tienen necesidad. Si tú tienes en tu corazón ese motivo compasivo de ayudar a un hermano con una despensa, te recordamos, hermano, que estamos ahí dispuestos en el grupo de WhatsApp, o nos pueden contactar para, si puedes hacer llegar esa despensa o despensas, para poderlas entregar. Gracias a Dios, hermanos, pues hemos estado entregando despensas prácticamente. Bueno, la realidad es que esta semana no, la semana pasada no, pero también la semana antepasada sí estuvimos ahí entregando. Entonces, si tuvieras algo, pues nos contactas o tráelos aquí a la congregación y se los hacemos llegar a hermanos o hermanas que tienen necesidad. Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, Dios los cuide, los amamos y los